José Francisco Lagos. Vamos a hablar del tema migraciones al segundo bloque, pero en el primero queremos conversar sobre lo que está pasando en materia constitucional, porque ya hay una campaña que está avanzando, que a poco tiempo para el plebiscito constitucional, cada vez se va aprendiendo un poco más el ambiente constitucional, está un poco difícil, y una persona que se ha destacado en el debate con su participación activa en redes sociales es el abogado Tomás Enríquez, que es abogado de la Universidad Católica, fundador de Comunidad de Justicia y ex jefe de la división jurídica del Ministerio de Educación. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Francisco? Todo muy bien, muchas gracias por acompañarnos y bueno, recomiendo seguir a Tomás, es @JTEnriquezC en Twitter o en X, porque está haciendo videos explicativos a propósito de algunas dudas que han surgido en torno a temas que son difíciles, álgidos en la discusión constitucional. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico de los argumentos que han salido y por qué decidiste intervenir en este debate? No, nada especial, solamente creo que acá como país, una obviedad lo que te voy a decir, pero nos estamos jugando algo tan trascendental, son tan pocas las oportunidades en que un país, una nación tienen la chance de poder cuestionarse normas fundamentales en un sentido no refundacional, que es lo que entiendo que se está tratando de hacer en esta oportunidad. Y esto exigía que si a uno le importaba el destino del país, tenía que estar dispuesto a participar del debate. Y me pasó que para mí, siendo importante por razones profesionales, la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos o la manera en que nuestro país se relaciona con el derecho internacional de los derechos humanos, es mi opinión de que la propuesta constitucional es excelente, y en eso, y lo digo porque, como lo tengo publicado en mi Twitter, no conozco muchas constituciones a nivel comparado, insisto, por razones de mi trabajo, y la propuesta que se nos está presentando es la mejor en el mundo a la hora de la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y determinar ellos cuál es el interés superior para sus hijos. No hay otra comparable. Entonces, leer o escuchar comentarios de quienes pensaban quienes sostienen de que la propuesta debilita el derecho de los padres, me pareció que era aberrante y que necesitaba una respuesta, porque no solamente el caso de que no lo debilita frente a lo que ya hay en la Constitución de 1980, sino que lo fortalece, insisto, a niveles que son pioneros a nivel mundial. Y ahí, desde ese punto de vista, ¿cómo has visto la regulación en torno a los derechos fundamentales? Porque esto obviamente ha adquirido una complejidad, sobre todo respecto a una de las 12 bases que se instalan al inicio de este proceso, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, y ahí la gran duda que surge es, bueno, ¿qué cosa significa, verdad? Si es compatible o no con la subsidiariedad, y todos aquellos que creemos que la iniciativa de las personas tiene que ser prioritaria, saltan dudas, ¿verdad? Pero como se fue desarrollando el proyecto, como se fue acotando bien y poniendo los puntos sobre la IES, ¿cómo te pareció finalmente que queda la protección de los derechos fundamentales, una cuestión a la que además te has dedicado y se dedica Comunidad de Justicia, respecto a lo que tenemos y a lo que debería ser deseable para una sociedad democrática y que defienda los derechos de las personas? En lo que tiene que ver con la defensa de las libertades fundamentales, a mí siempre se me viene a la cabeza algo que dijo en algún momento Antonin Scalia, que fue uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, y que ahora que en paz descanse. Pero él mencionaba de que mucho más importante que los derechos que uno establece en el catálogo del Bill of Rights, entre comillas, es la estructura de gobierno del Estado, de los pesos y contrapesos que existen. A mí la propuesta me deja tranquilo porque no modificamos fundamentalmente lo que ha sido nuestra tradición
constitucional republicana en Chile, mantenemos nuestra estructura del Congreso bicameral, me parece que es muy bueno que exista el deber de bajar la cantidad de diputados que tenemos y evitar la atomización de las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, y todo eso es relevante y tiene importancia a la hora de la protección de los derechos, porque te permite generar bloques políticos que son los que van a tener que legislar sobre los derechos y la forma en que se van a proteger y ejercer esos derechos, que permite ver o pensar de que van a recibir la protección que se merece. De igual manera, la mantención del Poder Judicial, que si bien a mí no me gusta la separación o fraccionamiento que se hizo del gobierno del Poder Judicial, al menos la función jurisdiccional se mantiene bien. Y nuestro Poder Judicial, con todas las críticas que yo le podría hacer, es dentro de todo un muy buen poder judicial comparativamente hablando, teniendo de nuevo por razones profesionales la experiencia de trabajar en México, en Brasil y en otros lugares donde la experiencia es mucho más pobre, diría yo. Entonces, eso por un lado que me parece importante tenerlo a la vista. Pero si vamos solamente a la cuestión de cómo se protegen los derechos y cómo están regulados en la propuesta constitucional, también me parece que es mejor. Primero que todo, porque se define la esencia de los derechos de una manera más acabada y precisa que lo que establece la Constitución de 1980, y eso es particularmente relevante en el ámbito, por ejemplo, de la libertad religiosa, que en la Constitución de 1980 no tenía ninguna regulación. Y eso era una deficiencia que la doctrina de nuestro país reconocía. En cambio, ahora se le da un contenido real y se establece por esa vía cuál es el núcleo esencial que no puede ser vulnerado por el legislador ni por nadie a la hora de tratar de establecer limitaciones, restricciones, regulaciones o lo que fuera. Y eso es clave. Y eso es solamente un botón de muestra, pero además está algo esencial desde el punto de vista de protección de los derechos, que es el establecimiento o la ampliación del recurso de protección, que ya no se llama así, pero que en esta propuesta constitucional, por ejemplo, permite amparar por la vía de protección el derecho de los padres a educar a sus hijos, el derecho a la educación, por ejemplo, que a su vez tiene cuatro elementos distintos, que incluye el derecho de los padres a escoger los establecimientos educativos para sus hijos, el tipo de educación que quieren para sus hijos, determinar cuál es el interés superior de sus hijos en materia de educación. Todos pueden ser protegidos hoy día por el recurso que no se puede hacer bajo la Constitución de 1980. Todo eso es un avance tremendo. Y ahí, desde ese punto de vista, una crítica que surge con la ampliación del recurso de protección o a la acción de protección es la posible judicialización respecto a estas controversias o esta aplicación de la política pública, que lo hemos visto en otras cosas con la Constitución actual, incluso sobre todo con salud, sobre todo, por ejemplo, el caso de enfermedades raras o lo que pasa con los juicios contra la ISAPRES en las distintas cortes de apelación a propósito del alza unilateral de precios. ¿Te parece que ese es un riesgo que existe, un riesgo que está limitado? ¿Cómo lo ves tú? Me parece que había un riesgo muy grande con la propuesta que salió del comité de expertos, que es la que entiendo existe la posibilidad, o al menos hay quienes que proponen como idea, el que si no se logra aprobar esta propuesta constitucional, se adoptara esa propuesta solo de la comisión de expertos después en el Congreso. Y obviamente ahí uno podrá decir, bueno, no están los votos hoy día, pero la verdad es que tampoco estaban los votos antes para que entráramos en estos procesos constitucionales, y sin embargo aquí estamos. A veces los hechos desbordan el derecho y genera este tipo de situaciones. Pero para mí el Consejo Constitucional advirtió la mayoría que entendía que había un riesgo acá de, para decirlo coloquialmente, reventar al Estado, como muchos tienen miedo, se dieron cuenta de eso y se establecieron ciertas trabas o limitaciones que me parece que son importantes. Y entre ellas está el hecho de que, y esto ya se ha dicho por muchas personas, pero que es que tratándose específicamente de las prestaciones sociales, acá se le quita un poder que hoy día la Corte Suprema ya tiene, y las Cortes de Apelaciones también, el conocimiento de los recursos de protección, que es establecer medidas
innovativas innominadas. Y lo que quiero decir con eso es que la Corte o los tribunales pueden inventar cuál es la medida que estimen pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho. Y eso ha generado precisamente lo que nos ocurre hoy, que es que los tribunales se ponen o pueden ponerse creativos con las medidas que ordenan para la protección de derechos. Pero con la propuesta constitucional, y esto me parece muy relevante, el artículo 26, número 2, se establece de que en las prestaciones sociales que tengan que ver con la salud, la vivienda, el acceso al agua o el saneamiento, la seguridad social, etcétera, o la educación en el sentido de el derecho a que tú como estudiante estés sentado en una sala de clases recibiendo educación, solamente procede esta acción de protección o más bien acción de cumplimiento por el incumplimiento del Estado de proporcionar la prestación que está definida en la ley. Y solamente en ese caso. Y lo que puede ordenar en esa circunstancia en la Corte es cúmplase la ley, pero no puede ordenar algo distinto. Y eso es un cambio muy importante respecto de los temores que originalmente existían sobre esta materia. Eso es un buen dato, porque claro, uno se queja a veces que los tribunales se ponen creativos cuando no tienen esa limitación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el típico caso es de cuando hay que comprar un remedio raro, que a veces la Corte de Apelaciones, después la Suprema también, le dicen al Ministerio de Salud o al Estado de Chile, financie este remedio, pero no puede decir, bueno, pero en paralelo tenemos la lista de espera y son personas que también se van a morir, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí a propósito también de las posibles limitaciones que haga o el gobierno de turno o el Congreso a los derechos fundamentales. Ha surgido una polémica en torno a este principio que se denomina como reserva legal, es decir, que se deja la ley para que pueda hacer algunas cosas. Hay algunos dicen, ojo que de acuerdo al artículo 23, cuando en su numeral 1 X dice solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, la interpretación que hacen es, ojo que con una mera ley simple van a poder limitar este catálogo de derechos que quedó bien protegido, pero que si no tiene, que puede modificarse con la mayoría circunstancial, generaría un problema de estar sujeto, bueno, a la mayoría de turno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo esto lo respondí en mi cuenta de Twitter y feliz de responderlo de nuevo acá, pero para mí eso es un error y creo que no está bien pensada la objeción. Y la razón de por qué creo que no está bien pensada es que si tú te vas hoy en 1980 y revisas el artículo 19 punto por punto, te das cuenta de que la totalidad de los derechos que tenemos ahí y las libertades que quienes levantan esta objeción quieren proteger, que yo entiendo por qué las quieren proteger, hoy día ya existe una habilitación para que ellos sean limitados por ley o que se va a regular su ejercicio en la ley. Pero a la hora de regular, que está una de los desafíos que yo planteo, es explique en la práctica cuál es la diferencia que encontramos real entre el regular y el limitar, porque cuando tú regulas limitas, pero no permites que se ejerza con total libertad el derecho, sino que estableces las reglas a partir del cual se va a realizar. Y uno podría levantar la objeción y decir, bueno, pero es que eso es parte de las restricciones que se le imponen a esta libertad que en principio no tendría límites. Entonces, ya es el caso de que todos los derechos que se encuentran en la Constitución están sujetos a limitaciones que están establecidas en la ley. Y resulta, además, que en la Constitución de 1980 hay solamente 3 derechos que en su regulación o limitación están protegidos por el quórum de una ley con quórum superior, la ley de quórum calificado, que son en la propiedad, pero solamente en la adquisición de los bienes, la libertad de enseñanza respecto de el establecimiento de los requisitos mínimos para el reconocimiento oficial, y la libertad de expresión para establecer las responsabilidades posteriores, es decir, cómo se te sanciona a ti si es que tú abusas del derecho a la libertad de expresión. Bueno, pero resulta que la propuesta constitucional deja con la misma protección los 3 derechos y todos los demás derechos ya son susceptibles de ser limitados por la vía de una ley de quórum simple. Entonces, decir que la propuesta tiene el problema de que ahora va a permitir que se limiten los derechos por ley de quórum simple es
desconocer por lo bajo que esto ya es así con la Constitución de 1980. Entonces, la objeción no es real. Pero lo que sí hace la propuesta constitucional, y esto es muy importante, es que establece, o más bien, quita la posibilidad de que los derechos y garantías fundamentales sean limitados o restringidos por normas que no tengan carácter legal. Y eso ha sido, me parece a mí, incomprendido de buena o mala manera por quienes levantan estas objeciones, en que esto es una protección y una mejor protección porque impide que el aparato estatal, el gobierno directamente a través de su ministerio, las superintendencias, lo que sea, pueda restringir los derechos fundamentales solamente por medio de una resolución, de una circular, de un instructivo o de un decreto, cosa que hoy día de hecho ya se hace y puede hacer directamente el Ejecutivo. ¿Y cuál es la protección que te da esto? Bueno, que cualquier restricción que se quiera imponer a un derecho siempre va a tener que pasar por el debate político propio del Congreso Nacional, donde existe peso y contrapeso entre la oposición y el oficialismo, y donde existe una mejor chance de que si las restricciones van a tener que imponerse porque se llega a la consideración de que son necesarias, al menos vas a tener tú la certeza de que esto va a haber sido debatido y tenías la posibilidad de que fueran protegidos. En cambio, contra la administración tú no tienes esa garantía, porque la administración toma sus decisiones de manera unilateral y obviamente está sujeta a ciertos límites de razonabilidad, lo que fuera, pero lo cierto es que esto ya ha ocurrido. Y el ejemplo que siempre se me ocurre a mí es las regulaciones, por ejemplo, que impone la Superintendencia de Educación sobre los establecimientos educativos, en los cuales limita fuertemente la libertad de enseñanza y lo hace por la vía de actos administrativos en muchos casos. Oye, bueno, estamos conversando con Tomás Enríquez, abogado, fundador de Comunidad y Justicia. A propósito de otra objeción, yo estoy haciendo aquí de abogado del diablo, pero me interesa esto porque creo que va al punto que se ha discutido últimamente, ¿verdad? Y una cosa que ha estado presente en el debate es la presencia del famoso soft law, que son aquellas normas que no están como ley en nuestro ordenamiento jurídico, pero que tanto la Constitución o leyes hacen referencia indirecta, cómo se incorporan a nuestro catálogo o además a nuestra regulación y cómo la aplican tanto un gobierno o los tribunales en ciertos casos. Sobre todo porque ahí, claro, hay como un problema de soberanía respecto a que estamos aplicando normas que nosotros directamente no estamos eligiendo, no estamos regulando, y te podrían pasar gato por liebre en algunos casos, como ha sucedido, ¿verdad? ¿Qué te parece esa objeción? Además, también con algo que ya está ocurriendo con la Constitución actual, es decir, no es que vamos a abrir la puerta, sino que es algo que vemos hoy día en Chile también. Pero ¿cómo ves tú ese punto? Sí, primero, tú lo mencionaste, pero yo voy a repetir, es que algunas personas me han dicho, oye, pero qué preocupación como más abstracta esto de la relación entre la Constitución y el soft law, que por lo demás es un concepto que muchas personas no conocen, no ven que tenga relevancia en sus vidas. Pero es una pregunta central a cualquier Estado el determinar la posibilidad de establecer su propio derecho y establecer cuáles van a ser las fuentes de su sistema jurídico. Entonces, esta es una pregunta central para un orden constitucional. Y sobre eso, a mí la propuesta me parece que si uno está en una posición por la cual quiere preservar de manera robusta la soberanía nacional, te otorga protecciones muy superiores a la que existe bajo la Constitución de 1980. El artículo 3 de la propuesta, cuando establece el principio de la soberanía constitucional, lo que está haciendo es elevar a la Constitución, como lo dice el mismo nombre, a el pináculo de la pirámide constitucional. Es la norma más elevada y establece el deber de que todas las normas de derecho interno, que por supuesto lógicamente excluyen a la misma Constitución, porque la Constitución no se mide contra sí misma, claro, pero las normas de derecho interno tienen que interpretarse de forma que sea compatible con la Constitución y toman en consideración las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile. Esa frase es muy importante porque cuando señala que se trata solamente de las disposiciones referidas a derechos y libertades, excluye toda la orgánica
de los tratados internacionales de derechos humanos, que para poner un ejemplo concreto, la Convención Americana, por ejemplo, contiene no solamente la enumeración y reconocimiento de derechos y libertades, sino que también regula la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso no es parte de lo que estamos llamados a analizar a la hora de revisar si las normas de derecho interno son o no son acordes con nuestra Constitución. Claro. Pero para el tema del soft law, y solamente para explicar en corto de qué se trata, el soft law es un nombre malo, porque en realidad no se trata de law, sino que son documentos, literalmente documentos que organismos internacionales o incluso personas en su capacidad de como ciudadano de a pie escriben, en que ponen sus opiniones y ellos dicen, mira, yo reflexioné acerca de el contenido de este derecho y me parece que este derecho debiera entenderse de esta manera, leerse así, aplicarse de esta manera. Claro, ocurre que cuando se trata de esos documentos que son emitidos por organismos monitores de tratados de derechos humanos, generalmente se les considera con mayor peso. Y la deformación de esto es que los tribunales de justicia los usan en muchas ocasiones como si fueran directamente una fuente de derecho. Entonces toman una obligación que está desarrollada y podemos decirlo así, inventada en el documento del cual se trate, y eso después el tribunal llega y lo aplica directamente. Y casos hay montones. Yo lo decía hoy día en mi Twitter de que, sin ir más lejos, el Poder Judicial este año en su Secretaría Técnica de Género premió como la mejor sentencia del año una que se fundaba en un documento que se llama Principios de Yogyakarta, claro, que ni siquiera es un documento que haya salido de un organismo internacional, es un documento que firmaron 20 personas que se juntaron en un hotel en Indonesia a reflexionar acerca de cómo se debieran interpretar y aplicar las normas de derechos humanos respecto de un determinado grupo de personas. Pero eso, nadie les entregó el poder de crear el documento, nadie dijo que ese documento tenía que ser reconocido por ellos, y sin embargo, nuestros tribunales, premiados por la Corte Suprema, premiados por el Poder Judicial, dicen, esto yo lo voy a aplicar como derecho, voy a entender la legislación chilena a la luz de este documento. Y lo que hace la propuesta constitucional es decir, no, eso ya no va más, porque usted a la hora de interpretar las normas de derecho interno tiene que ver que sean acordes a la Constitución, tiene que considerar exclusivamente las disposiciones referidas a los derechos y libertades de los tratados, y eso mismo que acabo de decir, tiene que distinguirlo de las disposiciones de otros instrumentos, de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los estados en la comprensión y aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante, porque los tratados sí vinculan, pero los instrumentos que no son tratados no vinculan, y por lo tanto esos no pueden ser utilizados de aquí en adelante, desde el momento de la aprobación de esta norma, de esta propuesta constitucional, para realizar la interpretación. Entonces le ponen un fin al mal uso que se le ha dado a estos documentos de, comillas, soft law, para fijar el sentido y alcance no solamente de nuestras leyes, sino que incluso de nuestra Constitución. Bueno, queda más claro después de esta conversación con Tomás Enrique, estas objeciones que han surgido en torno al texto y la propuesta de nueva Constitución. Tomás Enrique, abogado de la Universidad Católica, fundador de Comunidad de Justicia y ex jefe